¿Cómo están? En esta oportunidad en técnicas proyectivas vamos a ver eh, lo que es gráficos en niños desde una mirada de Selener, ¿sí? El texto de Selener es el que vamos a trabajar en esta oportunidad, repasando y revisando un poco ya los textos anteriores, ¿sí? Entonces vamos a plantear la idea de que las técnicas proyectivas, diferentes autores de distintas teorías han hecho su aporte a la comprensión de qué es el dibujo infantil en cuanto a la motivación, el significado, las características, y entre los que nosotros hemos visto en la lectura de los tres textos previos es Averasturi, Winnicott, Luz Uriaga, Dolto, entre otros, ¿sí? Entre ellos leíamos que graficar es un modo de expresión similar a los sueños, que un niño cuando grafica lo hace por placer. El adulto, en cambio, ya comienza a perder importancia a lo que es el gráfico. El dibujo es como el juego, es una expresión exitosa de sublimación de los impulsos. Cuando un niño dibuja, crea, inventa, y por eso es que es un mensaje a descifrar, tal cual como los sueños que nos habla Freud. Se relaciona con la maduración neuromuscular, ¿sí? Es necesario que los niños grafiquen. La existencia de normas y criterios específicos de interpretación para los diferentes dibujos que conforman la batería básica no invalida la necesidad de crear asociaciones para contextualizar la simbolización única y personal que cada niño expresa según su momento vital y su historia. Uno dibuja en base al momento histórico en el que está viviendo, al momento vital, ¿sí? Hablábamos en una de las primeras clases acerca del dibujo del niño que la familia estaba toda ahorcada para la señorita y no era así, era un momento de vacaciones, ¿sí? Entonces es justamente esto, ¿no? Hay que contextualizar porque ese dibujo es único y personal y corresponde a un momento vital en la historia del sujeto, ¿sí? En los gráficos se debe tener en cuenta las pautas formales, la sistematización de los aspectos gráficos, pautas formales que ya la habíamos visto anteriormente en los otros textos, además de tener en cuenta las pautas de contenido que las vamos a ver en cada uno de los textos que vamos viendo de ahora en más. El contenido forma parte de cada sujeto, cómo elabora la temática de ese dibujo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un elemento adquiere significado solo en relación con el total, ¿sí? Por ejemplo, el dibujo de la figura humana es cuantitativo. Cuanto más completa la figura, mayor es su CI, su coeficiente intelectual. Los dibujos permiten expresar proyecciones de lo que es el esquema corporal, la imagen de sí, las habilidades, los conflictos, los deseos, los impulsos y las ansiedades, ¿sí? Es por eso que nosotros analizamos las técnicas proyectivas, es por eso que ustedes necesitan analizar una técnica proyectiva para cuando la apliquen, ¿sí? Ver en dónde puede haber algún que otro efecto, modificación, ¿sí? Las técnicas proyectivas pueden evaluar el nivel de maduración, el desarrollo cognitivo y emocional, el grado de organicidad y la fortaleza yoica, el grado de organicidad en cuanto al esquema corporal, la percepción de los otros y el mundo, el grado de diferenciación sexual, vínculos y los conflictos, impulsos, ansiedades y defensas que manifieste el sujeto en ese momento, ¿no? Todo esto es lo que ustedes pueden recolectar gracias a las proyectivas gráficas, ¿sí? ¿Qué nivel de maduración, desarrollo cognitivo, organicidad, cómo es la relación con otros, los vínculos, ¿sí? Eso vamos a hablar en muchas de las técnicas que vemos un poco más adelante, analizándolas de manera independiente. En las técnicas debemos tener en cuenta lo que es recurrencia, que ya venimos hablando hace un tiempo, ¿sí? Es la reiteración de un mismo indicador en diferentes zonas del gráfico,
¿sí? Por ejemplo, se repite el tamaño pequeño en los dibujos en la misma ubicación. Y la convergencia es la reiteración de una secuencia dinámica que se expresa en diferentes indicadores, incluso a veces hasta opuestos. Por ejemplo, trazo muy marcado con objetos agresivos en el dibujo. Entonces, un ejemplo de recurrencia, ¿sí? Tenemos, permiso, ¿no? Lucía de 5 años, la familia de los Simpson, ¿ven? Están como muy remarcados, muy sombreados. El detalle en el que aparece Homero, ¿sí? ¿Ves? Y acá, en este caso, detalle de Marge Simpson en la cocina. Estamos de vuelta con el fuego, ¿sí? Eh, Lucía, de vuelta, una recurrencia, la tenemos acá, vuelve a hacer dibujos como muy marcados, ¿sí? La familia de los Simpson, y en donde se remarca la idea esta, ¿no? Del oscuro, de la sombra, del rayoneo, también podríamos decir. En la idea de, primero la familia cinética, la familia, ¿sí? Todos muy altos, muy largos, ¿sí? Visualmente, lo mismo que en la casa y el árbol, unas imágenes muy largas de sí, ¿sí? Muy largas, es algo que se repite, es una convergencia, ¿sí? Perdón, una recurrencia, disculpe. Y si les muestro ejemplos de convergencia, es una secuencia dinámica. ¿A qué me refiero? Miren esta imagen, el hombre con un arma, alcohol, ¿sí? Y seguramente el trazo, como ven, muy marcado. Si bien en una imagen de una diapositiva es poco válido hablar de eso, pero ven, están muy remarcados los trazos, hasta incluso entrecortados, la seriedad del rostro, y seguramente va a tener una entrevista en donde va a haber indicadores de, por ejemplo, violencia, maltrato, ¿sí? En este caso, para poder evaluar más o menos un gráfico de un niño, necesitamos saber acerca de la evolutiva gráfica, ¿no? Y acá nosotros utilizamos la idea de Selener, que ella aporta, ¿sí? Que en la primera infancia, en los 2 años, hay kinesia, hay garabato, imita movimientos con el lápiz, no hay emplazamiento claro. ¿Bien? El trazado suele ser muy fuerte, acuérdense que todavía no está en el momento de pinza, ¿sí? Entonces todavía un niño de 2 años no maneja bien el lápiz para escribir, ¿no? Entonces podríamos tener esta idea, ¿sí? Ella va avanzando en la edad, ¿sí? Tenemos 3 años, hay una mayor coordinación motora, mayor desarrollo neurocognitivo, por lo tanto ya aparecen más círculos. Entonces aparece cefalópodos, ¿sí? Ya es en la etapa oral, que son estos. Bien, hacia los 3 años vamos a encontrar este tipo de grafismo según Selener. Bien. A los 4 años grafican cosas del mundo exterior en función de una representación interna. Mayor diferencia ya hay entre lo que es cabecito y tronco, y no hay diferencia sexual aún, ¿sí? Entonces tenemos, ya no es tanto el cefalópodo, sino que ves, ya hay una diferencia entre torso y cuerpo, ¿sí? 5 años, acuérdense, ya vamos 4 años, vamos a jardín, ¿sí? 5 años seguimos en el jardín, pero adquirimos ya otros tipos de aprendizaje. Los dibujos ya son más proporcionados, ya se detalla la cara, ya son bidimensionales y contienen vestimenta. Los primeros intentos de diferenciación sexual son acá, a los 5 años. Mejora la presión y el trazo. Acuérdense, ya manejo la pinza sin drama. Entre 3 y 4 años empezamos a manejar pinza, ¿sí? A manejar la idea de cómo se sostiene un lápiz. Es ahí donde las señas comienzan a enseñar a sostener para lograr una mejor habilidad en lo que es la motricidad fina, ¿sí?
Entonces ya tenemos dibujos más, con más formas, digamos, ¿no? ¿Sí? Más logrados, ¿sí? Mejor logrados sería la idea. 6 años, ya escolares, ¿sí? Mayor diferenciación sexual, figuras más complejas, aparece un cuello, domina el principio de la realidad más que el principio de placer, aumenta el realismo perceptivo, ¿sí? Acuérdense, ya el niñito tiene que sumergerse en una cultura y aceptar las normas de una cultura, ¿sí? Por ejemplo, 7 años, mayor énfasis en la vestimenta y en las características físicas, ya se diferencia mucho, o ¿sí? Es mucho más visible y más clarita la idea de lo que podría ser un varón y una mujer, ¿no? Es al menos lo que se espera, chicas, siempre, ¿no? 8 años, se dibuja figuras, ya controla el entorno social y aparece el movimiento y la acción a los 8. 9, se intenta resolver los problemas de orientación y hay una diferenciación entre una persona mayor y pequeña. 10 años, mayor interés en la acción por los superhéroes, figuras de perfil, ¿sí? Pero también un perfil mixto. 11 años, figuras cada vez más parecidas a la realidad. De los 12 a los 14 hay una modificación de la imagen de sí y el esquema corporal. Aparece el pelo, por ejemplo, en el pecho ya en los dibujitos de niños de 12 a 14 años preadolescentes, ¿sí? Entonces acá tienen una imagen en el texto. Ante cada edad encuentran un gráfico en el cual pueden comprobar cómo va evolucionando, ¿sí? El gráfico, ¿no? En un niño aparecen los superhéroes, ¿sí? Ven cómo están como mucho más diferenciados corporalmente, diríamos, más allá de ser superhéroes, cuentan con todos los rasgos de un ser humano, ¿sí? Las manos, las bocas, los ojos, las acciones, ¿sí? Y se dibuja ya más o menos de perfil. Esto, obviamente, en la actualidad puede ir modificándose. Por lo tanto, para completar esta presentación, esta diapositiva, adjunto un práctico para que hagan, para ver si esta cronología en cuanto al grafismo sigue coincidiendo o no con lo que plantea Selener. Bien, muchas gracias.